Bien, aproximándonos a la educación y a la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. El tema lo abordaré desde la escuela confinada. Soy Libardo Acero, licenciado en diseño tecnológico y ahora estudiante de la maestría en educación en la Corporación Universitaria Uniminuto. Mencionaba que el escenario de este ejercicio pues es aproximándonos a la educación y la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. Tendré dos momentos para poder referirme a lo que espero pues manifestar. Uno primero pues tiene que ver con la denominación o la connotación a la cual he querido llevar el ejercicio que se llama la escuela confinada, que parte por supuesto de la fundamentación que hemos hecho del video de la educación prohibida, de la lectura del artículo de territorios y cartografías educativas, asimismo de un acercamiento al libro de El mapa escolar y territorio educativo del doctor Carlos Calvo Muñoz, y por supuesto lo que hemos venido trabajando en esta unidad. Entonces desde ahí, en esa fundamentación, pues me permitiría hablar de la escuela confinada. Y un segundo momento, pues que es lo central de esta actividad, el desarrollo de este video, donde pues a través de la estructura propuesta, introducción, argumentación y conclusión, haré los planteamientos pertinentes. En la primera parte, pues entonces, hablando ya un poco de la estructura del video, a manera de introducción, si bien hay unos acercamientos desde el texto, ¿sí? Desde el artículo de territorios y cartografías educativas, construyendo sentidos de la educación en el siglo XXI en su página 9, donde pues hace un acercamiento el autor o los autores allí al espacio de la experiencia. Este será por supuesto un elemento el cual contemplaré y que en el desarrollo de lo que en adelante pues será lo central del video utilizaré para la exposición. En esta primera parte pues por supuesto, si vamos a hablar de aproximarnos a la educación y a la pedagogía, tendremos que hablar del escenario de la educación, el que posibilita la escuela, donde se hace efectivamente uso de la pedagogía, donde efectivamente se da la posibilidad entre los diferentes actores que allí confluyen, a poder desarrollar, por ejemplo, un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de muchas otras cosas más. En este ejercicio, ¿sí? en lo fundamentado, pues lo que se propone es que se tengan elementos para poder romper paradigmas, y que esos paradigmas, por supuesto, son los que mucho más fácil pueden llegar a romper las generaciones de educadores nuevos que entienden y comprenden el ejercicio y la postura de la escuela y de la educación de una manera diferente. Allí por supuesto entonces tendrá que verse involucrado pues el territorio escolar, el mapa educativo del cual nos habla Carlos Calvo, de cómo pues como seres humanos estamos inmersos en ese escenario, más aún pues que es un escenario que está en constante movimiento, y que pues para ello no podemos olvidar, ¿sí? Las dos juntas que menciona el texto: cambio y conservación, para mantener el equilibrio. Dentro del contexto educativo pues por supuesto siempre han existido diferentes puntos de vista que tendremos que relacionar con un poco las metodologías de la enseñanza, unas más enfocadas en que el estudiante logre descubrir sus gustos y pasiones por medio de la experiencia de otros acercamientos, de otras actividades, pero por supuesto otras que trasladan las vivencias y su relación con el entorno en el contexto de la escuela, y más donde los estudiantes de algunas maneras particulares se conciben como meros receptores de temáticas o contenidos. Aún así, y aunque desafortunadamente pues esto es algo muy evidente en nuestro modelo educativo tradicional, modelo educativo de país, pues por supuesto allí se hace necesario no encasillar estrictamente a los estudiantes y tender solamente a medir sus resultados, sus esfuerzos, ¿sí? Sus rendimientos, solamente pues a partir de las asignaturas o de los contenidos. Allí por supuesto tendrá que verse un poco más el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solamente esos patrones que se dedican a la memorización y al adoctrinamiento, pues que simplemente nos permiten tener como de alguna manera la escuela coartada o la escuela confinada. En las siguientes diapositivas lo que buscaré pues es por supuesto a partir de la pregunta que elegí, que pues esta pregunta es: ¿de qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Calvo Muñoz a la actual realidad educativa en la que usted se desempeña? Para poder dar respuesta a esa pregunta, lo voy a hacer arrancando desde la segunda parte de la pregunta,
donde pues hablamos de la realidad educativa. ¿Y cuál es esa realidad educativa en la cual pues me centro un poco para poder hablar de la escuela confinada? Una muy particular, la del contexto, la del día de hoy, pleno siglo XXI, 2020, donde pues tenemos una situación que nos acoge y que pues nos tiene desarrollando, ¿sí? Pues, por ejemplo, actividades de escuela en casa, y esto es la pandemia y la afectación que tenemos allí en salud por el tema del COVID-19. Pero pues que esta realidad y que esta situación, pues si bien la menciono desde ahí, nos permite identificar y me permite a mí proponer, ¿sí?, que se identifique que la escuela es confinada no solamente por el escenario de la pandemia hoy, sino que viene siendo confinada, viene siendo con unas particularidades específicas que aborda Carlos Calvo en sus documentos que hemos seguido de referente, y que nos permiten entonces entender que la escuela, ¿sí?, ha venido teniendo unos comportamientos que sí, la escuela nos permite por supuesto la exploración del territorio educativo, pero más aún de esos intrínsecos laberintos escolares allí al interior. En ese orden de ideas entonces, pues desde el pensamiento de Carlos Calvo nos menciona, concluyo, que la escuela está cerrada, y está cerrada hoy día en lo literal, lo vemos aquí en la imagen, pero también está cerrada por otras situaciones que se presentan allí, y es por ejemplo el proceso que permite pues que se adormezca, que la escuela no genere unas situaciones que sean en este caso pues abiertas, vivenciales para los estudiantes, sino que los encasilla dentro de unos modelos particulares que lo que hacen es adormecer el pensamiento, adormecer las relaciones de aprendizaje de los estudiantes, y por ende pues posibilitar unas cosas que específicamente creo yo no deberían estar. Siguiendo a Carlos Calvo, pues por supuesto la escuela debe ser entendida como un lugar o espacio que no es necesariamente el salón de clase. Se debe trascender de las cuatro paredes de la escuela, del salón, de la institución, y debe llevarse a otros contextos que, si uno lo mira por ejemplo desde las realidades o desde los elementos del saber pedagógico, pues tendrán que evidenciar que hoy día tenemos que garantizar es unas nuevas y diferentes maneras de aprender. Que si efectivamente hay un sujeto que enseña, uno que aprende, si hay un conocimiento que media, si hay un proceso que se da en un ambiente de aprendizaje o un espacio específico, pues que ese no sea el aula, sino que ese espacio específico o ese escenario para donde se dé el aprendizaje, y más aún donde deberíamos buscar garantizarlo, pues sea el contexto, y sea un contexto de realidad hoy muy posible en nuestros estudiantes. Las realidades por supuesto de la escuela, o la forma en que se debería interpretar, es que la escuela debería permitir la libertad de pensamiento, pues para formar personas críticas enfocadas a cambiar el entorno y la realidad. Y venía hablando de esa realidad, pues por supuesto que nos acoge, y es una realidad en la cual hoy la transformación de la educación y los sistemas educativos pues es casi que un asunto planetario, y que hoy está ligado no solamente a las realidades como la que mencionaba la pandemia, sino a los imaginarios y aquellos que son pues esas sensibilidades e ideas que tenemos de la escuela y que hemos construido durante muchísimos años. La escuela pues por supuesto entonces nos da las respuestas. Allí creo entonces, como lo plantea Carlos Calvo en su documento, están las respuestas. Esas respuestas pues nos acercan a entender el mapa escolar, pero que no puede reemplazar el territorio. Si el objetivo primordial aquí en este caso de la educación es permitir conocer las herramientas para que los estudiantes tengan un desarrollo integral y pues encuentren su lugar, creo que la manera correcta pues debe ser esa, justamente en la que se cambie la manera de enseñar, en la que se atienda a unas situaciones por ejemplo de contexto, y que ese contexto nos permita entonces identificar que pues, nuestros estudiantes pues son estudiantes del siglo XXI y que atienden o que deberían atender a unas situaciones particulares. Entonces por ejemplo, si estamos diciendo que están inmersos dentro de una sociedad del siglo XXI, pues dar la posibilidad de construir unas competencias, unas habilidades, unos desarrollos que le permitan estar en ese contexto, que le permitan reconocer, por ejemplo, la tecnología, la pedagogía, la didáctica, que le permitan reconocer justamente esas
¿sí? A ellos como personas, pero a aquellos otros que están también dentro del proceso con unos elementos diferenciadores en términos de una creatividad, de una inspiración, de una imaginación diferente que haga que tengamos la posibilidad de hablar, por ejemplo, de innovación y que en esa lectura de contexto nos permita reconocer, por ejemplo, ¿sí? las grandes afectaciones que tienen los seres humanos y que tenemos, por ejemplo, a partir en este caso, de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que tengamos una ruta, pero también que reconozcamos un mapa allí. Yo diría que ya para ir finalizando en términos de las propuestas y desde lo que nos plantea Carlos Calvo, pues que hay unas oportunidades en términos de hacer, ¿sí? una recomprensión de la escuela como el viejo mapa de sabiduría, pero donde la educación es el territorio y allí en ese territorio es donde efectivamente se da el aprendizaje, donde se sucede el aprendizaje. Y que a partir de ello entonces tenemos es una serie de oportunidades en el contexto. Esas oportunidades por supuesto están en términos de pensar hacer las cosas de manera diferente, acercarnos un poco a modelos diferentes, pero también a utilizar unas mediaciones diferentes, a tener por ejemplo unos recursos educativos que tengan un sentido y un contenido renovado, a que hablemos por ejemplo de, si hablábamos por un lado de pedagogías emergentes, porque hoy siglo XXI surgen, entonces también podríamos hablar de unas didácticas emergentes y allí más aún entonces de elementos como por ejemplo desde la disrupción a la innovación, que tengamos la posibilidad de entender que el mapa ha cambiado, que el territorio por supuesto sigue siendo el mismo, pero que la escuela se debe entender como ese espacio donde alguien desea aprender, hay alguien que lo guía a que se consiga ese conocimiento deseado, pero que le permite, por ejemplo, cometer errores que son necesarios en lo positivo para que, pues, para que el estudiante en este caso busque su propio camino al conocimiento y genere su propia verdad. De manera de conclusión, diría que el ejercicio de reflexión sobre la escuela confinada pues nos da un sinnúmero de posibilidades que lo que nos permiten entender es que si lo viéramos desde una comparación con un equipo de fútbol o con un juego, allí lo que hagamos en términos del desarrollo en conjunto nos va a permitir tener mejores resultados. Desde ahí entonces, ¿sí? Pensando ya un poco en las conclusiones, lo que nos podría quedar de este escenario es que las comprensiones sobre la escuela nos han cambiado. Hoy hablamos, sí, de una escuela confinada por una situación de contexto, pero creo que la escuela ha venido siendo confinada y ha venido confinando para poder entonces desarrollar lo que tradicionalmente viene haciendo. Y ahí entonces coarta, no permite entonces que podamos, sí, si hablamos de cambiar las comprensiones, pensar en modelos diferentes como deberíamos hacerlo. Otra conclusión sería la nueva escuela, si hay un planteamiento de ella en términos de la crítica que le estamos haciendo a la que encontramos, pues esa nueva escuela debe ser libre, debe reconocerse y debe prepararse para afrontar situaciones nuevas. Ahí entonces la pregunta para la escuela sería ¿qué debe hacer? Acercarse a nuevas metodologías, a nuevos procesos, a nuevos modelos o continuar haciendo lo que viene haciendo. Yo creería que está en la segunda vía y sería un poco capitalizar, es decir, hacer un inventario de lecciones aprendidas, capitalizar ello y sobre eso entonces construir una escuela libre y nueva. Finalmente, los aprendizajes también, aquí es evidente, pues que no se dan solamente en el espacio del aula de clase, sino que se dan en otros contextos de mundo, de ciudad, de relacionamiento de sociedad, donde yo diría que específicamente deberíamos dar rienda suelta a la innovación para poder hacer mucho más vivos, más significativos, más potenciales para los aprendizajes esos espacios. Hoy, por ejemplo, tenemos uno particular y un escenario que involucra y que se ha involucrado en la escuela y es, por ejemplo, la tecnología. Y la tecnología como soporte de los procesos que hace la escuela. Muchas gracias.